Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 174. La verdad es que me he tomado mucho tiempo, no sé si por pereza o porque presentía que no lo tenía maduro el tema de este escultor, Diego de Siloé. Buscando, te vas entreteniendo, porque es bonito. Qué cosa más curiosa que a los 70 y pico te resulten bonitas cosas que a tus 14 o 15, cuando yo tuve que estudiar esta materia, me parecían aburridísimas y horrorosas. Espero que a ti no te pase. Diego de Siloé, hijo de otro famoso, de Gil de Siloé, del que todavía no se sabe muy bien si se le adjudica el nacimiento por Amberes o por Francia, del padre. Del hijo sí, del hijo lo tenemos claro, que nació en Burgos, donde su padre ya era una celebridad y estaba establecido como escultor, gran escultor. He encontrado, y me gusta decirlo, una biografía o un resumen de Diego de Siloé. Por una vez he dejado a mi amiga la enciclopedia, la Wikipedia, a la que estoy agradecidísimo, y me he ido a la Real Academia de la Historia, que me ha sorprendido. Por cantidad, es decir, por volumen de información, en este caso, supera a la Wikipedia. La tiza que se cae y se rompe. Alguno aprovecharía para decir, deje la tiza. No. Bueno, pues lo que te decía, que estas biografías de la Real Academia de la Historia me han resultado muy interesantes, sobre todo porque tocan un aspecto que yo he hecho mucho siempre en falta, hablando de arte y hablando de cualquiera de las artes, que es la humanidad. Es decir, meterte y relacionar sus obras con la persona, porque se suele dar más importancia a las obras, a lo que nos han dejado hecho, que a la persona. Y eso lo considero no solo injusto, sino también incompleto. Creo que es más interesante, didácticamente, por supuesto. Didácticamente tú a una persona le cuentas lo que ha hecho como persona, es decir, que vivió, que murió, a quién quiso, a quién no quiso, con quién se peleó, y eso es maravilloso. Pero si te metes a hablar de la estructura de una catedral que hizo, o de esto, del otro, ya es materia muerta, por así decirlo, y en el otro tocamos en vivo. Entonces a mí estos vídeos me gusta siempre resaltar el aspecto humano, la persona, quién fue, dónde nació, quién fue su padre, cuántos hermanos tuvo, qué hizo, me gusta más. Y en este aspecto la Real Academia de la Historia es bastante superior a la Wikipedia, en este artículo por lo menos. Así que hemos dicho que era hijo del escultor Gil de Siloé. Y en principio, pues lo más normal en aquella época era, pues si tu padre es carpintero, pues tú carpintero, si tu padre es escultor, pues tú escultor. Y ahí estuvo en el taller de su padre, pues por lo menos hasta los 15 años, dicen que por lo menos, porque a los 15 años de edad de Diego, se murió su padre. Entonces, en Burgos, el otro artífice, digamos el rival, entre comillas, de Gil, era Bigarny, que ya lo hemos estudiado. Entonces dicen que se fue a aprender, a seguir aprendiendo escultura con Bigarny. No sabemos si de forma innata o de forma adquirida, es decir, por genio o por trabajador. Diego tenía muchas cualidades para la escultura, muchas. Entonces, al entrar en el taller de Bigarny, se dio cuenta de que sí, de que tenía una forma de hacer, una forma de trabajar y un sentido de la estética diferente del que había tenido su padre, al que calificamos no de renacentista, sino tardogótico, que también
también Diego de Siloé lo vamos a estudiar como renacentista, pero verás que tiene muchas obras en el estilo anterior, tardogótico. Pero bueno, no quiero adelantarme. Y presumió bien, que Bigarny había cogido el Renacimiento de una forma pues muy personal, como es evidente. Todos las teorías las cogemos y las personalizamos, las hacemos nuestras y les damos nuestro cariz, nuestra personalidad. Y él intuyó que el Renacimiento era algo más. Y no solo con este presentimiento, sino con el afán de todo joven de viajar, se juntó con su amigo Bartolomé Ordóñez y prepararon la escapada a Italia, a beber de las fuentes. Y allí, sobre los 17 años, se fue y estuvo 2 años. Bueno, te he dicho sobre los 17, no lo sé. Ahora seguiré leyendo y te lo concretaré mal. Es decir, ellos querían, tanto Ordóñez como Siloé, querían beber de los originales italianos. Al principio, y estuvo allí 2 años, al principio lo pasaron bastante mal. Eran extranjeros, querían meterse en un campo que estaba muy solicitado, y con batallas personales por los escultores para llevarse las contrataciones de las principales obras del Vaticano, de los Sforza de Milán, digamos ya en el origen de todo, que fue Florencia, por supuesto, porque si mérito tuvo Roma y mérito tuvo Milán, para mí más mérito de todo este renacimiento fue florentino, fue en Florencia. Bueno, pues había artistas para dar y vender, y les costó instalarse allí. Pero bueno, al final parecía que eran gente con aptitudes y gente que sabía trabajar y los contrataron. Al principio pues de subalternos y luego ya les dieron alguna relevancia contratándoles alguna obra especialmente significativa. De Diego de Siloé, yo por la referencia que hace a su forma de hacer las cosas, yo le llamaría Diego de Siloé y yo pondría el elegante. Es que él tenía el producir la elegancia, lo tenía innato. Es decir, sus figuras, los trajes que él diseñaba, sus obras, tenían que ser elegantes. Elegantes que es difícil de definir, pero vamos, que todo el mundo sabe cuando decimos es elegante. Elegante, que significa que está por encima de la estética normal, de manida y llevada por todos los sitios, o sea, por encima de eso, pero sin llegar a la petulancia, sin llegar a la exageración, sin llegar a ese ánimo de sobresalir solo por el hecho de sobresalir, no. Es decir, que intuía dónde estaba el punto exacto de la belleza. Y esto lo tenía de forma natural, de nacimiento. Es decir, hay personas que saben, su porte es elegante, su manera de vestir, aunque se pongan ropa inferior, es elegante, su forma de hablar, su forma de comportarse es elegante. Con clase, que también se suele decir a veces. Adquirió muchos conocimientos también, y fue un fuera de serie en cuanto a anatomía y también en cuanto a la técnica. Unas veces dice, hace posible en todo momento, incluso con independencia del lenguaje expresivo que utilice, tanto si utiliza el lenguaje expresivo del tardogótico heredado de su padre como el Renacimiento, él es siempre elegante. Dice, unas veces dice, solo cuando, como hace en contadas ocasiones, se ve obligado a forzar la nota expresiva, la nota del sentimiento, la nota de lo trágico, la nota de la fuerza, de la expresividad,
como era necesario hacerlo en los crucificados que hacía, en las imágenes del crucificado, deja las formas más redondeadas y más voluptuosas, por así decirlo, del Renacimiento, y se vuelve a coger lo heredado de su padre, del tardo gótico. O sea, coge las figuras y las entumece, las reseca, por así decir, las hace enjutas para hacer ese sentimiento de sufrimiento de los crucificados. Dice, aunque pierdan, verdad, porque realmente a lo mejor no fueron así, dice, y vida. Es decir, este comentarista observa que había más verdad y vida en el Renacimiento que en el tardo gótico. Bueno, las primeras obras documentadas, porque claro, decir esto fue de esto, seguramente fue del otro, tal, en Burgos, en este primer periodo de infancia y juventud, no hay obras documentadas, aunque se opine que pudieron ser varias. Pero los maestros, Bigarny en concreto, era muy celoso de su autoría y no dejaba que nadie le comiera el espacio. Es decir, les dejaba trabajar, pero luego decía, no, la obra es mía. Y luego se las tuvo con él, porque en algunas oposiciones, como se dice, en algunos contratos, se presentaron los dos, a ver si se le daban a quien le daban la obra, y se la dieron a Diego de Siloé, y esto a Bigarny le dejó escocido. Bueno, las primeras obras documentadas están pues en este periodo de 2 años que está en Roma, en Italia, que las hizo en colaboración con su amigo Ordóñez. En Nápoles, en concreto, en 1917, es donde encontramos ya lo primero que podemos decir que sí, que es de Diego de Siloé. Trabajaron en la capilla Caraccioli da Vico, es decir, de las estancias o del escenario de la vida de Diego de Siloé, podemos decir infancia de Burgos, estancia de 2 años en Italia, esto hasta los 17 años aproximadamente, 2 años en Italia, luego viene otro periodo de Burgos, el retorno, hasta que logra su querida y su productiva Granada, donde se fue corriendo sin pensárselo 2 veces. Aquí en Italia, en Nápoles, está ya como suya la capilla Caraccioli. Capilla Caraccioli da Vico. Sin duda es la primera obra que se le puede adjudicar, por eso que aparece en todos los textos donde te hablen de Siloé, aparece esto como su primicia. En su decoración y la escultura se identifica perfectamente el estilo de ambos, es decir, el estilo de Ordóñez, de su amigo, y el estilo de Diego de Siloé. Y luego ya, posteriormente, ya en España, bueno, antes de llegar a Burgos, perdón, me he comido un periodo muy importante también en la vida de Diego de Siloé, que es la etapa de España, pero Barcelona. Ya sabéis, y lo sabemos por Ordóñez, que el consistorio de Barcelona quería dar la bienvenida al rey Carlos I, el emperador, porque había escogido Barcelona para hacer el concilio, la reunión de la famosa asociación del Toisón de Oro. Nobles de Europa formaban una especie de asociación, el Toisón y Carlos I quería hacerla en Barcelona. Entonces Barcelona tenía que preparar, como era la costumbre en aquella época, la recepción. Todo esto se hacía con mucho tiempo. Se hacía a 1 año, a 2 años vista.
Hoy estamos acostumbrados en que se dice, va a hacer tal evento, pero ¿para cuándo? Para dentro de 15 días. ¡Oh! Y en 15 días te pueden preparar lo que sea, pero claro, no preparar obras de aquella envergadura como era remodelar todo un trascoro de la Catedral de Barcelona, que fue lo que hicieron. Y allí contribuyó con, o sea, aquí en Barcelona, contribuye con Ordóñez en el trascoro de la catedral, puesto que ya hemos puesto aquí. A su vuelta a Burgos inició una intensa actividad. Ha venido el hijo de Gil, con la fama que ya había tenido su padre y que venía con nuevas técnicas y que ya parecía que había hecho obras notables en Italia. Lo acogieron y venía de Barcelona también, de una gran ciudad, y de hacer obras encargadas por el cabildo de allí, pues fue para él una buena carta de presentación. Pocos días después de su llegada, en el 519, ya firma un contrato para hacer un sepulcro del obispo Luis de Acuña. Para el sepulcro, o sea, esto ya en Burgos. El sepulcro del obispo Luis de Acuña, que la hacía en una capilla de la catedral, en la capilla de la Concepción. Bueno, aquí le adjudican o le dicen que tuvo influencia del artista Pollaiuolo en el sepulcro que hizo de Sisto IV, por la forma piramidada que tiene, etcétera, etcétera. Que este modelo lo seguiría también Felipe Bigarni en el sepulcro de Gonzalo Díez de Lerma. Bueno, cosas muy concretas y muy específicas que para los comentaristas y para los estudiosos pues son interesantes. Quizás no tanto para hacer un examen de secundaria, de bachillerato, pues a lo mejor no, pero bueno, siempre vienen bien estas connotaciones que indican al profesor que tú te lo has currado, y eso ya les pone en buena disposición para ponerte buena nota, eso sí, seguro. En noviembre del mismo año presentó el mismo año, en el 19, presentó al Cabildo Catedralicio, es decir, al conjunto de los que mandan en la catedral, por encargo del obispo Rodríguez Fonseca, que fue su mecenas, el proyecto de la famosa escalera dorada de la catedral. En la catedral de Burgos estaba el lado norte, que estaba a mucho más alto nivel el nivel de la calle que el nivel de la catedral. Entonces había allí un acceso pues no muy digno de la catedral, y que tampoco, por lo visto, estaba usado muy dignamente, porque los mercaderes y los pastores y todo esto, cuando tenían que pasar al otro lado de la catedral, en vez de dar la vuelta, se metían y atravesaban por la catedral. Y a veces hasta lo hacían con los animales, con las ovejas que lo que ponen. Entonces el cabildo dijo, esto hay que frenarlo. Y claro, bajar del nivel de la calle al nivel de la catedral, todo esto, aquí fue donde él, por influencia de ese obispo, hizo la presentación de su proyecto, de la escalera dorada, una escalera que bajaba así. Esta estructura la verás en cualquier tema, en cualquier página de arquitectura. Esta escalera, que estaba adosado al lado norte del crucero para salvar la diferencia de nivel existente entre la catedral y la calle. En este caso parece que se inspiró en una escalera de Bramante que tiene hecha en el Belvedere. Bramante, uno de los grandes, un fichaje de los Sforza, que luego se lo robaron para el Vaticano, para Roma, y dejó hecha una escalera en el Belvedere que dicen que tiene parecido con esta que hizo para la catedral de Burgos Diego de Siloé.
Yo cuando la vi de niño, esta escalera, dije, "Oh, para mí demasiado abigarrada, una cosa llena de florituras y de tal y de cual". Bueno, pero para los artistas y para el arte parece que es una escalera importantísima y que ha marcado una época. Incluso puso tanta decoración y tantas cosas modernas que entonces no se habían hecho nunca, ni en Burgos ni en España, que sirvió de inspiración pues durante todo un siglo para los artistas y escultores de las zonas aquellas. Fíjate que halagos le hacen. Dice, logrando una de las más importantes creaciones arquitectónicas del Renacimiento español. Dice que extrañamente no tuvo imitadores. Bueno, para mí no tan extrañamente. No me gustó, pero claro, mi mentalidad en aquel tiempo era de niño. A lo mejor ahora la veo y vería cosas diferentes que entonces no vi. Dice, y que supuso, ya os lo he dicho, un repertorio, es decir, un conjunto de todas las técnicas decorativas y renacentistas que ya se llevaban en Italia. Allí aparecían bichas, estos animales especiales que llamaban bichas, niños de todos los tamaños y regordetes, veneras, que eran una especie de paso de lo vertical a lo horizontal en forma de vieira, esa la famosa concha que es emblema del Camino de Santiago, es decir, con ramificaciones todas así, que ya desembocaban en la superficie horizontal. Se llamaban veneras. Grutescos, estos animales que eran típicos de las grutas, animales raros, bueno, todos ellos trabajados con la perfecta y personal talla de Diego de Siloé, que estaría aquí lo más importante, porque si tú o yo lo hiciéramos, posiblemente no habría tenido todo ese valor ni toda esa trascendencia. Pero habiendo hecho eso por la exquisitez y elegancia de Diego de Siloé, seguro que es digno de verse. Pues se convirtió en un conjunto o en un conjunto de inspiración, en un archivo. Esto, a ver, ¿con qué puedo decorar? Oh, mira, esto lo utilizó Diego de Siloé en la escalera y quedó fenomenal, hazlo tú. Para los artistas burgaleses y de la zona, durante todo el siglo XVI. Durante esos años Diego aceptó toda obra que le fue propuesta. Tenía que vivir, se estaba sentando en Burgos, entonces todo lo que le brindaban, aceptaba todo. Bueno, dice, sin que ello fuese en detrimento, o supusiera detrimento, alguno de su arte, es decir, no por hacer mucho lo hacía mal, sino que muy al contrario sería de gran interés conocer algunos de sus trabajos documentados sin duda ninguna y de los que no tenemos más datos, porque claro, muchas de estas cosas las hizo, allí se quedaron hechas, pero como no habían sido documentadas, o esos legajos y documentos donde sí se le encargaba oficialmente y se le pagaba, no han llegado a esto, pues habrá quien opine y dice, sí, esto por la textura, por la forma tal, debe ser de Diego de Siloé, pero no se puede asegurar del todo. Uno de ellos, dice, fue el arco triunfal que levantó por encargo del regimiento burgalés, porque también esperaban la visita, igual que en Barcelona la esperaban y arreglaron todo lo del trascoro, pues aquí esperaban en Burgos. Burgos que no había tenido muy buena presentación con el emperador, sino más bien todo lo contrario, porque en el caso de los comuneros, ya lo sabéis, que fue un intento de golpismo de los comuneros de Castilla, de personas célebres, de no doblegarse ante las formas e imposiciones de aquel teutón, de aquel nórdico, de aquel bárbaro que venía a hacernos doblar la cerviz a los nobles y valerosos y maravillosos castellanos. Acuérdate cómo resolvió aquello con la guillotina de Bravo, Padilla y Maldonado, de los tres comuneros. Y Burgos había quedado pues apoyando más bien a los comuneros que
al emperador, y el emperador se lo tenía. Entonces dice, vamos a hacerle olvidar eso y vamos a presentarle algo. Entonces le presentaron un arco triunfal, que le pidió a Diego de Siloé. Dice, acto que en esta ocasión debía alcanzar por su mayor grado al ser la primera vez que entraba el emperador en Burgos, después del caso de los comuneros, en cuyo desarrollo y sucesos la ciudad pues no había tenido un excesivo entusiasmo por Carlos V, sino más bien todo lo contrario, y ahora convenía ya poner un poco de bálsamo. El encargo de uno de los arcos a Diego de Siloé es la prueba de dicho intento, y con toda probabilidad su talento se mostró, como era propio de él, en el conjunto arquitectónico y su decoración, y sobre todo en la presentación de las escenas que pintaban en estos arcos triunfales de bienvenida al ejemplo de la antigua Roma, donde había alegorías, lemas, escrituras, inscripciones que eran obligados en estas muestras que se le brindaban al emperador. Una obra menor es un pequeño retablo en piedra de pequeñas dimensiones, dedicado a Santa Ana, que se encuentra en la ya citada capilla de la Concepción de Burgos, de la Catedral de Burgos. Es un conjunto que hizo en el año 22 y luego en esa misma capilla ya hizo otras cosas más importantes. Hizo 3 retablos, uno de ellos encargados, 3 retablos que ocupan uno de ellos el mayor alojado. Bueno, esto no lo hizo en la Concepción. En la Concepción era el pequeño altar ese, dedicado a Santa Ana. Y luego, en una de las capillas más notables, o la más notable de la Catedral de Burgos, que sabéis que es la capilla del Condestable, allí hizo 3 retablos. El primero, encargado por doña Mencía, hecho en honor de doña Mencía de Mendoza, que era la esposa del mismo Condestable, con una iconografía, es decir, con todas las estatuas, como era para doña Mencía, todo mujeres, dedicado, por supuesto, a Santa Ana, a la madre de la Virgen, y que su padre, precisamente, su padre Gil, había dejado de acabar porque le sobrevino la muerte. Entonces, el hijo talló las figuras que su padre no pudo acabar, entre las que destaca el Cristo muerto entre 2 ángeles y la talla de la Santa. Claro, él ya dijo, bueno, esto de las mujeres de mi padre tal, y él ya quiso poner su nota especial también en cuanto a la decisión de la temática. Luego, en colaboración con Felipe Bigarni, el que había sido su maestro y que todavía, lógicamente, tenía gran fama, el padre de la Bella, acordaos, tenía una hija preciosa que le llamaban en Burgos la Bella. Este fue Bigarni, que ya tienes el vídeo anterior. Hizo 2 retablos, el retablo mayor de la capilla del Condestable y el colateral y uno del colateral dedicado a San Pedro. Están perfectamente deslindadas lo que pertenece o lo que hizo Bigarni y lo que hizo Diego de Siloé. Diego de Siloé está todo al lado derecho de la gran escena de la purificación que llena la hornacina escenario del retablo mayor, con la Virgen, con el niño San José, la doncella de las tórtolas, así como la Anunciación y otras escenas. Y luego, en el tercer retablo, en el retablo de San Pedro, destaca de su mano la imagen de San Jerónimo penitente. San Jerónimo, aquel que se daba con una piedra en el pecho, metido en una cueva. En cuanto a la tracería y en cuanto a la arquitectura de aquellos retablos, se le atribuían casi siempre a Bigarni, no a Diego de Siloé. Y aquí parece que discrepan un poquito y dice que tuvo tanta importancia y tanta mano Diego de Siloé como Bigarni, también en lo que pertenece a la arquitectura de todo aquello.
Por estas mismas fechas se trasladó o lograron los de Buezo, un pueblo de la hermosa comarca de la Bureba, en Burgos, la marca con fama de ser de las más trigueras de la historia, donde mejor se daba y mejor trigo. Bueno, pues ahí había un pueblecito, el Buezo, muy pequeño, no sé si en este momento tendrá habitantes, no lo sé. Lo que sí debe quedar es la ermita de Santa Casilda, una santa que en la historia tenía mucho fervor popular porque decían que era la hija de un rey moro que vino a curarse en unas aguas milagrosas que había allí, y sigue habiendo un manantial que al poco de nacer ya alimentaba un molino y un batán, dicen. Bueno, pues ahí hizo el monumento, digamos, funerario, el mausoleo de la Santa Casilda, que él, imbuido quizás de lo bonito de la historia, una reina mora que viene, una auténtica princesa, una belleza, pues así la quiso representar él. Y no la hizo, no la hizo, ¿cómo se dice?, en actitud tumbada, que tiene un nombre en arquitectura, pero digo en escultura, pero no me sale. No la hizo así. Él la cogió una joven hermosa, la sentó, la puso sentada en su sepulcro, como si fuera una imagen sacada de pura fantasía, y la hizo bellísima, una jovencita preciosa, ahí en el sepulcro de Santa Casilda. Luego vino el caso muy curioso del pueblo de Santa María del Campo, que lo primero que ves cuando entras en ese pueblo, madre mía, qué torre, una torre preciosa que evidentemente no responde a la iglesia que tiene detrás, porque es que la hicieron delante de la iglesia, y los del pueblo, o el regimiento que se llamaba entonces, la comunidad aquella, quiso hacer una torre, pero una torre de postín. Deberían tener bastante dinerillo, porque el pueblo había sido grande en aquel tiempo, seguramente. Tienen murallas bastante alejadas del pueblo, que fueron murallas de la ciudad. Esto suele ocurrir en bastantes pueblos de estos. Estos pueblos trigueros fueron muy ricos, los pueblos de Tierra de Campos, aunque esto no está metido exactamente en Tierra de Campos, pero bueno, está limítrofe con Tierra de Campos. Pues quisieron hacer y convocaron pues un concurso para que los arquitectos que quisieran hacer la torre pues concursaran. Y concurrieron, ¿quién? Pues Bigarny, otro artista no tan nombrado, en fin, ya te lo diría bien, pero es que no quiero leerte todo para no aburrirte. Y además, pues Diego de Siloé. ¿Y a quién se lo dieron? Pues a Diego de Siloé. Y Diego de Siloé pues hizo su esquema, hizo una primera planta de la torre enorme, de una altura impresionante, como si fuera un arco de triunfo, muy poco visto por la zona, muy poco visto, donde habían estado acostumbrados al gótico como mucho, y en el gótico, en el interior de la iglesia, que es muy bonita, hay mucho gótico, pero él quiso poner de su natural, bueno, de su cuña, de su mano, todo lo que había aprendido en Italia, y llevar allí sus ideas. Entonces hizo un arco impresionante, y es una torre que la llaman tetrapilón, tetrapilonos, un arco tetrapilonos, que era un arco que tenía por una parte el arco, luego sobre una estructura poco más o menos cuadrada de la torre, tenía otro aquí, otro en el lateral y otro en el lateral. Y el del fondo, era ya la entrada de la iglesia, visto en perspectiva así. No me ha quedado muy bien, pero bueno. Y él hizo esta parte y la siguiente. Luego hay quien dice que fue por urgencia, porque le habían salido una oferta que no podía despreciar en Granada,
donde estaba un hervor por haber sido conquistada por los reyes católicos y que habían cogido Granada como su perla, como su sitio para echar, digamos, el resto, para hacer allí unas inversiones, con palabras de hoy, extraordinarias, de edificar una catedral y hacer unos mausoleos en la ya existente Capilla Real, que como veremos fueron de primer orden importantísimos. Bueno, pues unos porque dicen que se quedó aquí en la segunda altura, que luego vienen dos cuerpos más y ya más estrechos que ganaron altura. Uno porque dicen que los del pueblo decían, no, qué poco alta, porque en aquella Castilla el símbolo de ir alto en una tierra plana, que te vieran desde lejos, y ya se veía, la iglesia de Santa María del Campo, y es lo que se ve hoy, que te impacta realmente aquella altura y aquella esbeltez de esto. Unos dicen que fue porque se marchaba para Granada y otros dicen porque su plan era hasta ahí, pero los del pueblo quisieron que se hiciera más alta y entonces esto ya lo dirigió uno de los que habían sido colaboradores más importantes del primer cuerpo de torre de Diego. Si tenéis ocasión, id a visitarla. Bueno, no esta, sino toda. Toda. En el interior de estas iglesias hay tanto contenido, tanto nombre, tanta historia, tanto arte, que yo, cuando he ido caminando por los pueblos, que he ido por este y por otros, caminando, me daban un poco de terror el entrar en las iglesias, porque eran como trampas de las que una vez metido allí ya no podías salirte sin estar mirando esto, mirando aquello, mirando aquello. ¿Vale? Y claro, yo iba con un programa de ir pasando por varios pueblos en un día, y aquello me hubiera detenido. En fin, eso lo dejo para la otra vida. El meterme en cada una de las iglesias, que no es para una vida, sería para 18 vidas y no acabaría. Así que este sería un arco tetrapilonos de 4 pilares. Este sería uno, este sería el otro y el otro. 4 pilares, tetrapilonos. Palabras que se aprende, yo no lo sabía, lo he tenido que buscar. Dice, con paso por los 4 lados, con el mayor desarrollo de los 2 frontales que limitan una la bóveda de medio punto acasetonada que está ahí, y otro de los cuales es el acceso a la iglesia. Este limita la bóveda que hay en el interior y este limita ya con la entrada a la iglesia. En fin, y te da otros muchos detalles. Luego también, respecto a estas obras que no hizo en las grandes capitales, pues recibió un contrato para el sepulcro del obispo Antonio de Rojas. Y este Antonio de Rojas estaba muy ligado a Santoyo, a Santoyo. Y dirás, oiga, ¿nos lo va a escribir y todo? Claro, hombre. Santoyo. Un pueblo, el pueblo de mi abuela. El pueblo de mi abuela Lucía, muy querida. Pues ahí. Y este pueblo tiene una iglesia enorme, pero bueno, allí enorme, en Tierra de Campos, en Palencia, no es decir nada, porque todas lo son. Son iglesias enormes, preciosas. Sino que tiene algo que es distinto, de mayor calidad, de mayor elegancia. Y es que por allí puso la mano nuestro artista invitado de hoy, Diego de Siloé. Aquí, en Santoyo. Te leo lo que dice. Dice, fruto del mecenazgo de este obispo de Rojas, de la iglesia parroquial de Santoyo, en Palencia. Dice que guarda indudables semejanzas estilísticas en la decoración con la torre de Santa María del Campo. Claro, si es que esto es como lo que hizo en Santa María del Campo, claro, ha tenido que ser, pues ¿quién? El mismo artista, Diego de Siloé. Si bien se diferencia de ella al tratarse de una portada hornacina. Es decir, era
una portada no como la de Santa María del Campo. Santa María del Campo teníamos la estructura de la iglesia, con su crucerio y tal, y ya estaba hecha la iglesia, y ellos dijeron, no, la torre, ¿dónde? Aquí. Y allí hicieron la torre, los de Santa María del Campo, cosa que la de Santoyo no. La de Santoyo era en una portada que ya era una hornacina, es decir, como una entrante dentro de la fachada de la iglesia, un entrante. Un entrante. Y aquí, en esta portada, fue donde hizo su obra y puso su mano Diego de Siloé. Dice que a veces, claro, estas autorías de Diego de Siloé no eran tanto de su mano cuanto de su influencia. Había intervenido en el trazado, en las trazas que dicen, desde el comienzo de la, cuya terminación pues no ofrecía los problemas de una torre. Dicen, cuando el resultado no fue exactamente el previsto por Diego de Siloé en su traza, dice, la torre es igual que la escalera dorada, una obra propia, pero ¿por qué? No porque tuviera la forma de la escalera dorada, no, sino por el espíritu que había puesto en aquella torre. Era la inspiración de un gran artista, y capaz de colmar los deseos de creación de un artista, que se ve también aquí en la torre de la iglesia de Santoyo. Dice, pero Siloé abandonó esta obra antes de los 5 meses, una obra que habría sido a lo mejor para un par de años. Sin duda, su marcha a Granada se debió, ante todo, a que iba a ocuparse de la gran ocasión de su vida, una obra algo grande, una catedral, la catedral de Granada, y se le llamaba a él, se le ofrecía que fuera él el que la montase, el que la construyese. Claro, aquello le hizo dejar Santoyo y cualquier otra ciudad o pueblo que hubiera tenido en manos. Esto por una parte, y por otra parte también estaba un poco harto de tener que llevar todas estas obras que había hecho en la segunda fase de Burgos, todo esto, siempre con Bigarny y muchas influencias de por medio. Es que eran los poderosos, eran los que se habían cocido, los que habían cortado todo el bacalao antes de llegar él, y en todas ellas tenían que meter la cuchara, de llevarse o comisiones o decir, sí, pero dárselo a que lo haga Diego, pero esto me lo reservo para mí, y esto tiene que ser así, y esto, y aquello le fastidiaba mucho a Diego, pero mucho. Bueno, y a cualquier artista, que sabemos que son suyos, son personalistas. Y además, Diego de Siloé los consideraba un poco mediocres. Él elegante era, lo de humilde ya no sé hasta qué punto, pero elegante era, y veía que todo lo demás no tenía la elegancia que él conseguía. Y entonces estaba deseando de escaparse. En cuanto le dijeron de Granada, vente para aquí, y él agarró los trastos y en la misma noche, dijéramos, se marchó para allí, pero volando. En fin, en Granada. Pues en Granada yo creo que ya merece la pena que hagamos aquí un punto y seguido de este personaje, Diego, porque Granada también lo merece. Una ciudad que estaba en plena eclosión artística, social, política. Vamos, un episodio en la historia de España, el resurgir de Granada después de la conquista, que fue espectacular. Hasta ahora, chicos.